Hola, me da tanto gusto poder compartir con todos ustedes estos minutos. Y muchas gracias por mantenerte dándole continuidad a estas transmisiones. Como saben, estamos estudiando, estamos leyendo acerca de lo que yo llamé o estoy llamando buenas noticias, lo que todos necesitamos. Y estamos hablando del Evangelio. Y me quedé yo pensando sobre la transmisión anterior, que así como el Evangelio resume, o en el Evangelio se resume el mensaje cristiano, también tenemos que aprender que el sentido del Evangelio en el Nuevo Testamento es el reino de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy unos minutos. Repito, el sentido del Evangelio en el Nuevo Testamento es el reino de Dios. Y antes de iniciar, solamente le quiero rogar a Dios que Él bendiga su palabra en nuestro corazón y que estos minutos que invertimos sean muy útiles, pero también sean bendecidos y sean fructificados, es decir, se produzca mucho más fruto y mucho más bien para ti, para los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios nos guíe estos minutos que vamos a leer y a compartir. Repito, vamos a hablar unos minutos sobre cómo el sentido del Evangelio en el Nuevo Testamento es el reino de Dios. Esto también es muy interesante porque cuando nosotros vemos a Jesús entrar en la escena ministerial, lo vemos predicando el reino de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo al iniciar su ministerio. Así se introdujo, así comenzó, predicando el reino de Dios. Y ustedes y yo, por lo que hemos estado leyendo y estudiando, sabemos ya que el reino que Jesús predicó es en esencia las buenas nuevas o las buenas noticias de Dios para todos los hombres. Eso es el Evangelio. Y perdónenme si insisto tanto, pero esas son las buenas noticias que todos necesitamos. Es el Evangelio de Dios. Esto también hay que verlo en la dimensión o en la justa proporción en la cual uno ve cómo se introdujo el mensaje, por ejemplo, en la vida de Juan el Bautista, que fue un antecesor, fue un instrumento de Dios, fue un siervo de Dios, como lo dice la Escritura, enviado a preparar el camino para la manifestación de Jesús. Pero es muy interesante el trabajo que Juan el Bautista hace, y también es muy interesante ver, podríamos decir, como un aparente contraste o un cierto contraste en el énfasis del mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque la predicación de Juan el Bautista parece ser una serie de noticias de desastre. Eso pareciera ser. Si hemos leído las Escrituras, vamos a recordar que se habla de Juan el Bautista, o se dice de él que su mensaje vino con un fuego consumidor, que él apareció con su aventador y con su hacha puesta a la raíz de los árboles. Fue lo que estuvo anunciando Juan el Bautista, y de alguna manera eso parecía más bien predecir como un cierto desastre. Y creo que aunque eso en sí mismo describe el impacto y la confrontación que causa el Evangelio de Dios, creo que eso es una realidad. De alguna forma pareciera algo opuesto, pareciera algo contrario a lo que son las buenas nuevas. Sin embargo, toda la esencia del mensaje de Jesús es buenas nuevas de Dios para los hombres. Y Jesús ejerció su ministerio
siempre enfocado en eso, hablando de las buenas nuevas de Dios para todos los hombres. Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio tal como había sido ya profetizado e hizo lo que tenía que hacer y habló de lo que el evangelio produciría y de hecho sigue produciendo hasta nuestros días. Muchas personas, yo lo he mencionado varias veces, muchas personas dicen, no, a mí no me hables de religión, yo no quiero hablar de religión, porque muchas personas dicen, no podemos hablar ni de religión ni de política, porque entonces surgen muchos conflictos, muchos problemas, y mucha gente evade hablar de la religión. Nosotros no hablamos de religión, hablamos de fe, hablamos de Dios, hablamos de la necesidad que el hombre tiene de Dios, no en términos de religión, no en términos de sistemas humanos, no en términos de organizaciones. Hablamos de relación, hablamos de vida, hablamos de la realidad del corazón. Y lo que Jesús estuvo haciendo fue predicando el reino de Dios. Este mensaje es crucial en la enseñanza bíblica. De hecho, probablemente se han dado cuenta que quizás en donde más aparece la palabra evangelio en la Biblia es en los escritos que corresponden a las epístolas paulinas, las epístolas que escribe el apóstol Pablo. Muchos consideran al apóstol Pablo como el más grande de los misioneros cristianos, o así es considerado. Y él en sus escritos, ustedes y yo sabemos, guiado él por el Espíritu Santo, escribió, y él en sus escritos enfatiza cómo el cristianismo era fundamentalmente buenas nuevas, buenas noticias. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, invierte mucho tiempo explicando lo que significa la obra de Jesús, la vida de Jesús. Es decir, él entendió bien que debíamos nosotros, como hijos de Dios o como creyentes, debíamos comprender mejor los fundamentos, las bases de la fe, para que nuestra fe, como él mismo lo escribe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, es decir, en el evangelio. El mayor número de referencias que encontramos en la Biblia con respecto al evangelio están precisamente en las epístolas paulinas. Entonces es interesante, pero miren, volviendo a lo primero o aquello con lo cual comencé. Cuando Jesús entra en la escena ministerial, él entra predicando el reino de Dios. Acompáñenme a leer 3 pasajes. Vamos a leer Mateo 4:23. Dice la escritura ahí, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Importante observar cómo se habla aquí de la predicación del evangelio, de sanidades, de todo tipo de enfermedades y de todo tipo de dolencias. Ahora acompáñame por favor a Mateo 9:35. Dice esta escritura, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si ya te percataste, en ambos pasajes se habla de la enseñanza, de la predicación y de las sanidades. Ahora acompáñame por favor a Mateo 24:14. En ese versículo leemos lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Cuando leemos estos pasajes y otros varios más, que hacen referencia al énfasis que Jesús tuvo en su mensaje, que repito, no fue otro sino el reino de Dios, yo observo de una manera, muy práctica, observo la conformación de 3 tríadas aquí. La primera tríada que observo aquí está compuesta por lo que acabamos de leer. Como en la obra, en el trabajo de Jesús vemos la primera tríada: enseñanza, predicación y sanidades. Esa es la primera tríada que vemos: enseñanza, predicación y sanidades. Es decir, el mensaje del evangelio tiene que ser enseñado, tiene que ser predicado, pero también tiene que ser acompañado de manifestaciones. La segunda tríada que veo es que lo que el evangelio o lo que el mensaje del evangelio producía a través de esta primera tríada es la segunda tríada, que es instrucción, confrontación y transformación. Es decir, cuando el evangelio se enseña, el evangelio instruye. Por eso también tiene una gran relevancia la inversión que nosotros hacemos para estudiar las Escrituras, porque a través del estudio somos instruidos. Pero también, por otro lado, cuando nos resistimos o simplemente cuando el evangelio llega a nuestra vida, confronta muchas veces nuestra propia condición, nuestros propios argumentos, nuestras propias posturas, y nos confronta. Muchas personas se sienten así, muy confrontadas, y muchas de ellas reaccionan de una manera contraria. Pero también, por otro lado, cuando el evangelio llega, produce una profunda transformación en las vidas de aquellos que lo reciben. Entonces, vuelvo a repetir esta segunda tríada. Lo que el evangelio produce es instrucción, confrontación y transformación. Y eso es el evangelio. Cuando Jesús estuvo predicando el evangelio del reino de Dios, todo esto se produjo, pero también todo esto manifestó. Pero la tercer tríada, que yo la vería como algo práctico, algo muy práctico, es que entendiendo estas 2 primeras tríadas, uno puede entender la tercer tríada. ¿Por qué el evangelio tiene que ser enseñado para que se comprenda bien? 2. El evangelio tiene que ser predicado para que se reciba y se perciba bien. Y número 3, el evangelio tiene que ser práctico para que se aprecie bien. Entonces, si nosotros no hacemos lo que corresponde o lo que estamos leyendo aquí, es decir, si no enseñamos, si no predicamos y si no mostramos el evangelio, entonces la exposición del evangelio o el testimonio del evangelio normalmente va a producir algo distinto de lo que en realidad Dios quiere producir en la vida de nosotros. Por eso es que hay que poner atención a lo que Jesús hizo, para que nosotros en este tiempo, al igual que Jesús, hagamos exactamente lo mismo. Repito, enseñemos el evangelio, prediquemos el evangelio y vivamos el evangelio, para que entonces el evangelio, vuelvo a repetir, se comprenda bien, se perciba bien y se aprecie bien. ¿Cuántas veces alguna persona nos ha llegado a externar o nos ha llegado a decir: es que conozco a cristianos que hablan muy bonito, pero viven otra cosa?
pero se comportan de otra manera. Eso no es el Evangelio. Jesús nos enseñó cómo tiene que ser el Evangelio o cómo es el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer con el Evangelio? ¿Qué es lo que produce el Evangelio cuando se presenta bien? Entonces, yo les invito en este momento a que volvamos a reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esas buenas noticias que Dios ha traído a nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros administrando la gracia que hemos recibido de Dios? La gracia de Dios llamada Evangelio. ¿Cómo la estamos administrando? ¿La estamos enseñando? ¿La estamos predicando? ¿La estamos viviendo como tiene que ser? ¿O qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente testificando, enseñando y predicando el Evangelio del reino de Dios, así como Jesús lo hizo? ¿O qué estamos haciendo? Y yo creo que estos tiempos demandan que nosotros seamos mucho más cuidadosos en cómo presentamos lo que hemos recibido de Dios. Meditemos en eso. Por favor, te invito a que meditemos en eso. Y roguémosle a Dios, Señor, no queremos ser mercenarios, mentirosos, hipócritas. No queremos ser manipuladores. No queremos ser malos ejemplos de lo que es tu Evangelio. Porque lo que tu Evangelio es, por lo que acabamos de leer, es enseñanza, es vida y es sanidad. El Evangelio transforma nuestras vidas. El Evangelio nos ha instruido de tal forma que nos ha llevado a la confrontación de nuestras formas de vida y nos ha llevado a entender cuál es la vida a la cual tú nos llamas. Ayúdanos a responder con amor y con fe a eso que tú nos enseñas y a eso que tú nos muestras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos estos minutos. Bendiciones.